4 de la tarde, 3 minutos. Arrancamos con esta noticia urgente, por supuesto, del tema del día, que tiene que ver con esta alianza de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Les anticipo, tenemos una tarde movidísima en cuanto a información. Los móviles de A24 desplegados en los puntos más importantes, pero no quiero perder más tiempo y me voy rápidamente al comité de la UCR porque ahí está trabajando Javier Mozo. Están reunidos en el interior los dirigentes de la Unión Cívica Radical. En cualquier momento salen y seguramente con definiciones. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? Casi 2 horas de reunión llevan aquí, había sido convocada para las 2 de la tarde, debe haber arrancado aproximadamente 2:15, 2:20 de la tarde esta reunión donde están prácticamente las máximas figuras del radicalismo nacional, Mario Negri, Gerardo Morales, Luis Naidenov, Carolina Lozada, Rodrigo de Loredo, los senadores electos, el senador electo por Chaco, Leandro Esdero, y Valdés, el gobernador actual de Corrientes, y el gobernador electo por la provincia de Chaco, Leandro Esdero. Bueno, seguramente por lo que han hablado en la previa a la reunión, es muy probable que hablen de la neutralidad del radicalismo en cuanto a la hora de elegir por un candidato y otro. Todos los medios apostados aquí en este salón desde hace unos 15 o 20 minutos, porque se supone que a partir de media hora o tal vez un rato antes alguien hable. Ese alguien nos dijeron al mediodía que podía llegar a ser el actual presidente de la Unión Cívica Radical, me estoy refiriendo al actual gobernador Gerardo Morales, que cuando ingresó, también está Martín Lustó, que cuando ingresó ninguno de los dos habló, ni Martín Lustó ni Gerardo Morales. Sí habló Carolina Lozada, sí habló Rodrigo de Loredo, sí habló Mario Negri, sí habló Luis Naidenov, así que veremos. Probablemente hablen de la neutralidad, así que habrá que ver qué es lo que se comunica luego de esta reunión. Seguramente van a ingresar por acá, no sabemos si estará solamente Morales, si lo acompañará alguien más, como puede ser María Luisa Storani o quién. Pero la idea es que hablen, se ubiquen allí, en ese lugar, en esa mesa, y den una comunicación a todo el país, a los afiliados, incluso y a los votantes, ¿por qué no?, de Juntos por el Cambio y el radicalismo. Muchas caras serias. Eso pero sí, imagínate, porque de ahí todos entraban con cara de seria. ahí, Javi, puede, de esa conferencia de prensa que seguramente se va a dar, seguramente no se va a dar, que vos tenés ahí preparado el escenario a tu espalda, puede salir, por ejemplo, la confirmación de la ruptura de Juntos por el Cambio. Esto que se viene hablando, se viene diciendo, que parecería ser, y da toda la sensación de que va a suceder, porque es inevitable, porque ya Patricia Bullrich y Petri salieron a apoyar públicamente a Milei. De la UCR no hay posibilidad de que lo apoyen a Milei con todas las barbaridades que dijo de los radicales. Por lo tanto, exacto, en esa conferencia de prensa, y muy probablemente se termine de sellar de manera pública una ruptura en Juntos por el Cambio, el quiebre definitivo de Juntos por el Cambio. Alguno de los dirigentes hoy, cuando le preguntábamos sobre esa posibilidad, nos decía, no por parte nuestra esa ruptura. Está claro que les hubiese gustado que lo que se dio a conocer hoy en esta fórmula presidencial que perdió el pasado domingo, que encabezaba Patricia Bullrich y lo secundaba Luis Petri, eso que declararon hoy, el apoyo a Milei, debería haber sido charlado puertas adentro. Si bien Bullrich y Milei se encargaron de puntualizar y dijeron claramente que era un pensamiento de ellos, no era un pensamiento de Juntos por el Cambio, pero seguramente acá en la UCR eso no se debe haber tomado para nada bien. De hecho, uno veía las caras y hablaban por sí solas. Javi, ya volvemos con vos, porque ahí va a estar la noticia en algunos minutos nada más. Mientras tanto, querías opinar, Ernie, por supuesto. No, lo de Petri me parece que es importante, porque en realidad era el radical que estaba en la conferencia de prensa cuando todavía el radicalismo no tomó postura. Así que en términos políticos te diría que es un tema. El otro... Esto, perdóname, con respecto a esto, digo, es lo primero que dicen, ¿no? Digo, es lo primero que dicen es, venimos a hablar en nombre nuestro, no venimos a hablar en nombre de nuestros partidos.
Sí, ni en nombre del PRO ni en nombre de la UCR. Eso dijeron, por lo menos. Jugaron un poco a la cosa porque se pararon sobre los votos, como diciendo los votos son nuestros. Sí. ¿No? Entonces, nosotros fuimos la fórmula elegida democráticamente dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Dijeron, coquetearon un poco con esa representación que efectivamente no tienen. Después, cuando uno escucha la conferencia de prensa y repasa, son 11 puntos, 11 puntos que plantea Patricia Bullrich cuando los lee. O es una recontramarcada de cancha a Milei, no hay nada de lo de Milei. Es decir, es el programa de Patricia Bullrich. No existe más Milei. Todo, todo. Desde, no dice, eliminamos el Banco Central, no habla de dolarización. Sí, no agarra nada de las banderas de Milei. Nada. Y le marca la cancha con el tema de las armas, con el tema de los derechos humanos. Es decir, es un te apoyamos, pero... No hagas la locura de las armas ni de lo que te apoyamos, pero... Yo te diría un poco más. Porque uno puede decir es una marcada de cancha u otra es, bueno, vos venís para acá. Ahora vos sos esto. Y me da la impresión mal lo segundo. Es decir, salvo que no haya sido consultado y acordado anoche en la reunión Macri-Vidal-Bullrich-Milei. Es decir, pero si acordaron eso, de los planteos que hace Milei no hay ninguno. Milei es Patricia Bullrich. Ahora, viste que falta, y ahí voy, Fito, pero digo, no digo falta de transparencia, pero cómo cuesta a veces contar las cosas. Le preguntaron a Patricia Bullrich, que ahora la vamos a escuchar, ¿estuvo Macri anoche? Yo puedo solamente decir que estuve yo y que estuvo Milei. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Digo, tampoco tanto que ocultar. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo tal, estuvo este, estuvo el otro, nos reunimos, hablamos, aparte ya se había filtrado la información. Pero todo pasa por un tamiz. Y todo termina siendo opaco en algún punto, ¿no? Sí, bueno, no sabemos quién se juntó. Yo estaba, por lo menos. Puedo decir del resto. Che, tan difícil. Dale, Fito. Deben tener secreto profesional como los abogados que no pueden hablar. En esto, Martín, los abogados, cuando empezamos en la abogacía, personalizamos. Y escribimos escritos furibundos contra el juez, con el nombre del juez, con el nombre del fiscal. Cuando van pasando los años, vamos viendo que no hay que personalizar porque uno ataca resoluciones, no ataca personas. Bueno, yo creo que a Milei le pasó eso. En vez de haber atacado ideas, atacó personas. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y ahora está como el abogado Nobel, tiene que recoger. Claro. Porque si en vez de atacado las ideas de Patricia Bullrich y nada más, hoy podría tranquilamente hablar. Pero si esto lo dijo Larreta, lo había dicho. Bueno, ya cuando es personal duele, ¿no? Claro. O sea, cuando pasás el límite de lo personal, ahí ya es como que empieza a doler y como que después es más difícil decir, bueno, en realidad no quise decir tanto. Bueno, nos perdonamos mutuamente. Pero ¿cómo nos perdonamos? Igual, yo insisto, más allá de que, por supuesto, es una panquequeada total de hecho de decir, bueno, te dije montonera tirabombas, ahora de chicos en asesina de chicos en los jardines de infantes, y ahora sí. A mí me parece que para el votante de Milei es peor el hecho de decir, más allá de que es Patricia Bullrich, es la casta. Digo, pero vos me vendiste durante tantos meses que la casta era lo peor, de que no había que transar con la casta. Sin embargo, perdimos o no salimos primero, vamos al balotaje y ya estamos transando con la casta. Te digo lo último. Ya el león abraza al pato. Y te digo lo último, Martín, de esto. Te digo lo último. Las ideas de Patricia Bullrich quedaron fuera del balotaje. Querer meter ahora dentro del balotaje las ideas de Patricia Bullrich es una irreductible paradoja. Sí, porque este acuerdo que quieren poner ahora y marcarle la cancha es lo que quedó fuera del balotaje. Absolutamente. Ahí me va a contar Germán que hizo un recorrido por los intendentes más importantes. A ver cuáles se pronunciaron y cuáles no. Ahí nos lo va a contar, pero antes, sobre esto escuchen, dale. La pregunta es, bueno, ¿y vos qué hacías antes? Bueno, ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista. Ya dijo que no. Sí, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Digamos, que le pongan torres de guita a medios y a periodistas para que desfiguren la verdad, no quita el hecho de que ella, por ejemplo, estuvo 9 meses presa en Devoto.
Les dejo una pregunta picante y ahora voy con la información de Germán y voy con lo que dijo Bullrich hoy. ¿Se perdona todo? ¿Se perdona todo? Porque uno dice, bueno, esto es política, pero ¿se perdona todo? Cristina dice que a los 6 Sí, para vos sí, Luis. Está visto que Para sí. mí, Cristina Está visto dice que- la Está prescripción... visto que sí. Yo Está no visto digo, que sí. en política estamos hablando, Sí, ¿no? sí, en política se perdona. Está visto, la que, está visto prescripción que es sí. de 6 Y la meses. historia reciente nos demuestra, tenemos un montón de ejemplos. Y este es el último. Para mí- Este es el último, sí, Luis. Es que Cristina dice que la prescripción es a los 6 meses. O sea, vos tenés que dejar, después de una ofensa, pasar 6 meses, por lo menos. Bueno, acá pasaron 6 horas más o menos. Bueno, 6 días digo, pasaron, sí, Ernie, perdón. No, si es un problema personal, sí. Para mí igual la discusión no es si me dijiste o no me dijiste. La discusión es más profunda. Milei, ¿cuál discurso va a tener? Claro. ¿Qué va a decir ahora? Claro, Porque tiene los ahí está, votantes, eso no iba, qué claro. le dijo a Bullrich. Exactamente. Eso supongamos que se le pase a uno, al otro, o no se le pase, digamos, a Por mí. eso yo decía lo de la casta, porque es va más por ese Claro. lado. ¿Y ¿Qué ahora va a por decir? dónde va? Exacto. Pero O sea, hay ahora es algunos contra- agravios- El contra mismo el kirchnerismo. problema. agravios que son más institucionales, digamos. Por ejemplo, Sí, digamos, de los con radicales. mayor valor, por ejemplo, contra Alfonsín, digamos, que es una figura del radicalismo, ¿no? Bueno, por eso, pero el discurso digamos, es no el es una problema. persona, sino que es una Claro. persona fallecida, pero que fue presidente, que tiene todo un simbolismo dentro del radicalismo. Lo que Pero dice, di- por ejemplo, Damián Arabia, que es diputado electo, Sí. estoy hablando con él, que lo que rige acá es la ¿De lógica- dónde? Contámosle a la gente de dónde. es diputado ¿Qué electo pasa? de de Juntos por Bullrich. el Cambio, De Juntos por el Cambio. Bullrich, de la línea directa, que lo que rige acá es la lógica política. Que ellos ponen sobre la mesa la lógica política, las diferencias son claras y lo que dice es que no va a haber de ninguna manera, por lo menos desde su punto de vista, el punto de vista legislativo, cogobierno con Javier Milei. Eso es lo que dice. Hay dos modelos, la lógica política que nos rige a nosotros es apoyar esto porque es una cuestión de convicción. A ver, deme un segundito, me tengo que ir urgente con Javier Hermoso porque la UCR aparentemente ha publicado un comunicado. Javi, vos lo tenés primero que nadie, dale. Así es, Martín, un comunicado, recientemente lo tenemos, un comunicado de la Unión Cívica Radical, prensa, hecho por prensa, obviamente, el Comité Nacional. Ahí lo estamos firma, viendo. Perfecto, voy a ir puntualmente a lo que dice al principio, que dice, la UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Eso es lo más un comunicado de unos 10, 12 párrafos aproximadamente, y en los últimos 4 párrafos dice los por qué. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina. Y después, el párrafo siguiente habla del extremismo demagógico de Milei. Se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia. No tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Palabra más, palabra menos, es lo que está diciendo la Unión Cívica Radical. Ha terminado este encuentro de los máximos dirigentes de este partido centenario. En minutos vamos a tener a mis espaldas al presidente de la Unión Cívica Radical, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y vamos a tener también al senador por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, que van a estar sentados ahí y seguramente van a estar ampliando mucho más de lo que dice este comunicado. Importantísimo esto. Repasemos o analicemos, Ernie, así en caliente por lo que acabamos de leer, sobre todo la primera parte, ¿no? La UCR no acompaña a ninguno de los dos candidatos. Sí, es básicamente la confirmación de algo que se especulaba. Mira, acá lo tenemos. Massa ni Milei. Si me corres un cachito, te diría que el párrafo de Milei es bastante más duro. Sí. Y básicamente dice hacia el final de ese párrafo que recién lo leíamos, Pero vale nuestro repetirlo, partido ahí lo nunca encontramos. podrá acompañar eso. ¿No? Agradece el acompañamiento, un poco Sí. más adelante. La historia del partido, defensa democrática, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digo, Sí, te moderado diría- dentro de lo que se puede prever. de un reivindica, comunicado. fíjate la estructura, reivindica la cantidad de diputados, gobernadores y demás, algo que Bullrich no se lleva en su acuerdo con Milei. Esto no es menor. Es verdad.
y acá está, ¿ves? Esto es, acá es donde apuntabas vos. Primero dice, Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, el proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social. A ver, volvamos al que estaba un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está. Del deterioro social y económico de Argentina. O sea, ese párrafo para Sergio Massa. Sí, fíjate que lo que le pega es que Sergio Massa no se despegue de lo que es. Digamos, ese fue... Que es el intento de Sergio Massa. Claro, tampoco, pero ¿no? es bastante moderada la crítica, si querés. Sin embargo... Respecto del otro párrafo, ¿no? Dice, el excentrismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio, ¿no? Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Que esto, digo, más allá, ellos lo nombran acá, no lo mencionan directamente. Ellos hablan de la concepción de lo que Milei piensa está justamente, como dicen, las antípodas de lo que piensa la UCR o de la historia, de la tradición de la UCR. Pero básicamente lo que más molesta de Javier Milei es lo que dijo de Raúl Alfonsín y es lo que dijo de la propia UCR y de la historia de la UCR. Yendo contra Alfonsín, contra Irigoyen, diciendo que ahí empezó el populismo, que son unos traidores. De hecho, los trató de traidores al día siguiente, a las pocas horas. Sí, en el transcurso de esta semana creo que al único que no le tiró centro fue al radicalismo, que le siguió pegando igual que la semana anterior. Yo igual creo que quizás de las críticas principales tienen que ver con la educación pública y la historia que tiene el radicalismo con la educación pública y las críticas que tiene Milei con la educación pública. Una de las cosas que dijo hoy Patricia Bullrich fue educación pública. Bueno, no existen más los vouchers. Claro, y los vouchers. ¿Qué decimos ahora? Claro, y los vouchers. Te agrego Agustín Rómbola, titular de la Juventud Radical, tuiteó hace unos minutos nomás, tuitea, dice, como afiliado y a título personal, esto de no representa su cargo en principio. Bueno, repudia a Patricia Bullrich por su decisión en consulta y dice, asimismo exijo a la Unión Cívica Radical la expulsión inmediata de Luis Petri, de nuestro partido. Ah, bueno. Sí. Directamente. Vamos a hacer una cosa. Escuchemos, porque está a punto de comenzar la conferencia de la UCR, Tarde Caliente, escuchemos lo que decía Milei de la UCR y de sus referentes. Dale. El gobierno de Alfonsín está entre los peores gobiernos de la historia. A los radicales, que, salvo 2 o 3 excepciones, son deplorables porque en el fondo son la Internacional Socialista. Son parte del enemigo. Eso no tienen retorno para. Los radicales separan los problemas en dos. Los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto, son unos inútiles que nunca hacen nada. A Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. Dejó 5.000% de inflación, hizo volar la pobreza. Lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero... Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No. Y un impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera. Momentos morales en el comité de la UCR, lo escuchamos. Voy a dar lectura al documento que fija la posición institucional del radicalismo. Acabamos de participar de una reunión del Comité Nacional, miembros de la mesa de la Convención Nacional, jefes de bloques, legisladores nacionales y otros referentes partidarios. Voy a dar lectura al documento y luego las preguntas que ustedes quieran realizar. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Buenos Aires, 25 de octubre de 2023. El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social, con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos. En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente, fuimos a las urnas y la ciudadanía se expresó. La propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera.
quedando fuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos. La Unión Cívica Radical agradece el acompañamiento de los millones de argentinos que a lo largo del país acompañaron nuestras propuestas y rechazamos posiciones unilaterales sin consultas que no expresan los valores de Juntos por el Cambio. Nuestro partido tiene una extensa historia en defensa de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de la ampliación de los derechos sociales de manera sostenible, de compromiso con la educación y la salud públicas, así como también de un posicionamiento soberano en materia de política exterior. Los argentinos colocaron a nuestra coalición en un rol de oposición y eso es lo que debemos hacer. Esa responsabilidad es sumamente relevante, ya que contamos con 10 gobernadores, cientos de intendentes, 93 diputados y 24 senadores nacionales. Ese mandato de las urnas para Juntos por el Cambio es el que vamos a honrar, reconstruyendo los liderazgos, los proyectos y las visiones que vuelvan a enamorar a los argentinos. El tiempo que controle al tiempo que controle y ponga los límites necesarios a quienes vayan a ser gobierno nacional a partir del 10 de diciembre. Los argentinos votaron y los únicos dueños son de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia. La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguna de las dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y el deterioro social y económico de Argentina. El extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con ese espacio. Tenemos la oportunidad histórica, a 40 años de recuperar la democracia, de terminar con las grietas que peligrosamente parecen multiplicarse y que solo han servido para rédito personal y político de algunos sectores y actores. Tenemos la responsabilidad de sacar al país adelante, desde el lugar que los argentinos nos han asignado, y de construir un nuevo radicalismo que sobre sus valores históricos convoque nuevamente a las mayorías, que represente los intereses nacionales y rescate lo mejor de nuestra tradición institucional, con banderas y liderazgos renovados que permitan explicitar un camino claro, un proyecto de país para construir un futuro mejor. A ese desafío convocamos a los argentinos. Este es el documento que acabamos de suscribir y acordar en las mesas que acabo de comentar. No sé si querés agregar algo. Pasamos a las preguntas. Hola a los dos, Martín y Gerardo. La pregunta es para ambos. ¿Consideran que ya sea ese sector del PRO referenciado en Mauricio Macri, también Patricia Bullrich, incluso su compañero de partido Luis Petri, deberían seguir formando parte de Juntos por el Cambio, a pesar de que no comparten esta postura que ustedes acaban de leer en el documento? Franco, yo y vos debes tener algo para decir. Mirá, a mí me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocado una reunión para mañana a las 11 de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa.
Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas un debate dentro del PRO, seguramente. Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo, por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha hecho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos. Agregando a lo que recién decía Gerardo, nosotros nos enteramos de que iba a existir esa conferencia de prensa mientras la conferencia de prensa se estaba preparando, ¿sí? Lo que habla de, como decía, de la irresponsabilidad, de la falta de consideración hacia dentro de la coalición. Además, no existe la fórmula. No pueden ir dos personas a hablar en nombre de 6 millones de argentinos, como dijo recién Gerardo. Yo también la voté. No estoy incluido en lo que ella en lo que hizo esta tarde, en lo que ella dice representar. En mi opinión, Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio. Porque Juntos por el Cambio, los partidos de Juntos por el Cambio hicieron el ejercicio que nosotros hicimos hoy. La coalición cívica se reunió y dijo ninguno de los dos. Confianza Pública, Ocaña, se reunió y dijo ninguno de los dos. Nosotros nos acabamos de reunir y dijimos ninguno de los dos. El PRO ni siquiera se reunió. Tomaron una decisión unilateral de algunas personas. Insisto, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. En mi opinión, eso es abandonar Juntos por el Cambio. Es abandonar el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro de una coalición. Buenas tardes, Yamila de Infobae. La pregunta es, ya que hablan de abandono de la coalición, ¿ustedes no consideran que Juntos por el Cambio se rompió? Y por el otro lado, ¿qué piensan hacer como partido con Luis Petri si piensan que tiene que estar fuera del partido? Lo de Luis Petri también es sorprendente, pero bueno. Acá el tema es quienes han tenido la responsabilidad de comandar este año el tramo electoral. Son Mauricio y Patricia. Y entonces molesta mucho esta decisión inconsulta. Se ha roto el sistema de toma de decisiones Juntos por el Cambio. La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente que ponen en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio. Pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando un espacio opositor, responsable, que también termine con la grieta, que acompañe buenos proyectos y rechace malos proyectos. Nuestro rol es en el Congreso. Ahí nos ha puesto la gente, no nos ha puesto en otro lugar. Así que me parece que esto y lo de Luis Petri, la verdad que lo hemos analizado bastante poco. Ya lo veremos, pero diría que en verdad Luis ha tenido un rol bastante secundario en la elección. Pero bueno, esto no nos parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia. Buenas tardes. Juntos por el Cambio, cuando la gente vota nos adjudica un rol. Y los argentinos cuando votaron a Juntos por el Cambio le adjudicaron un rol. Y ese es el rol de la oposición. Eso quiere decir que nosotros tenemos que, desde los lugares institucionales que tenemos, apoyar aquellas cosas que un futuro Poder Ejecutivo mande que nos parezca que están bien, frenar y construir mayorías para evitar todas aquellas cosas que nos parezcan que están mal, controlar al Poder Ejecutivo y proponer rumbos alternativos cuando nosotros creemos que tenemos soluciones mejores a los problemas que tiene la Argentina.
Ahí es donde nos puso la sociedad argentina. Pero no solo a nosotros, además nos puso a 10 gobernadores, a más de 400 intendentes, a 94 diputados, 93 diputados y 24 senadores. Ese es el rol que nos adjudicó y Juntos por el Cambio va a seguir haciendo eso. De hecho, los gobernadores se van a reunir y tienen esta tesitura también. Por eso digo que el que decidió abandonar Juntos por el Cambio es aquel que tomó una decisión inconsulta. Piensen ustedes que a lo largo de los últimos años todos ustedes nos han visto reunirnos en la mesa de Juntos por el Cambio para tomar posturas legislativas en conjunto, meditadas, debatidas. Y hoy, mientras acaba de terminar una elección, la fórmula, dicen ellos a título personal, mentira, porque fueron a hablar en nombre de la coalición que los votó, de los 6 millones de argentinos, como fórmula refrendada que, insisto, desde el punto de vista legal ya no existe más. No pueden hablar como fórmula. Entonces, esa es una decisión de alguien que abandona este Juntos por el Cambio que tiene, insisto, 10 gobernadores, centenares de intendentes, diputados y senadores. Buenas tardes, soy Gabriel Gamarra de la Televisión Pública. Recién comentaban que Patricia Bullrich y Mauricio Macri da la sensación que abandonaron Juntos por el Cambio. En el corto tiempo, ¿podrían hacer un nuevo espacio político? Por supuesto la UCR, como encabezando ese espacio político. Y la otra es, ya Javier Milei se expresó con respecto a la UCR. Ahora, Sergio Massa manifestó que en el caso de ser presidente, podría llamar a la UCR y tener quizás un lugar importante en el gabinete. ¿Ustedes aceptarían? Creo que acabamos de ser bien claros con eso. ¿Cuál es el rol de la Unión Cívica Radical, de todos sus representantes en el proceso que viene? Es el rol que nos asignó la sociedad. Y es de ser opositores. Yo dije, ser opositores es lo que está bien acompañar, lo que está mal impedirlo, controlar y proponer. Entonces nosotros no vamos a ir a ningún gobierno. Lo que vamos a hacer es, desde los lugares institucionales que nos asignó la sociedad, velar por el cumplimiento de las cosas en las que creemos y que pensamos pueden construir un futuro mejor. Yo creo que para plantearnos la unidad nacional tiene que primero haber actitud. No la hay hasta acá. Y la unidad nacional, por el rol que nos toca, es en el Congreso. Ahí tiene que debatirse con la participación de la oposición proyectos para el país, para terminar con la joda y poner de pie a la República Argentina. Nosotros no vamos a participar de un gobierno que esté impregnado de kirchnerismo, que ha degradado culturalmente a la República Argentina en las últimas décadas. Obviamente que lo que viene con Milei es peor, porque es la antidemocracia y el fin de la República. Ese es el salto al vacío y el camino hacia la noche más oscura de la República Argentina. Milei para mí es, y esto a título personal, es mi límite. Vamos, pero nosotros no vamos a integrar ningún tipo de gobierno. A nosotros la gente nos ha puesto con el rol de oposición y hay que ponerse donde la gente te pone. Morales, Lucó, buenas tardes, Jorge Moure de Radio Mitre. Dos conceptos que dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa. Por un lado habló de Juntos por la Libertad y por otro lado dijo que cuando la patria está en peligro vale todo. ¿Vale todo? Gracias. La verdad, la patria va a estar más en peligro con ella y con Milei. Entonces, Milei es el tema. Ahí está en peligro. Ahí está en peligro la patria. Así que no vale todo. Y yo no sé, capaz que ya han hecho un nuevo frente, qué sé yo. Yo no sé qué habrán hablado anoche. Se ve que acordaron muchas cosas, porque inclusive hasta causas judiciales. Se me parece raro. Y también hay que terminar con la hipocresía, porque se lo comen a Barrio Nuevo adentro. Hablan de corrupción de la boca para afuera, pero se lo mandan a Barrio Nuevo adentro. Entonces, terminemos con la hipocresía, con el farsa. Eso se acabó ya. Se acabó la farsa. Eso es una farsa. Milei es un farsante. Entonces se acabó la farsa. Así que me parece que es eso. Corre mucho riesgo la patria. Vamos a entrar a la noche más oscura con Milei. Creo que señalaste una cosa, hablar de Juntos por la Libertad es casi
concesión, una aceptación de que no están más en Juntos por el Cambio. Y yo coincido con lo que dice Gerardo acerca de Milei. Me parece un demagogo extremista que es un peligro indescriptible. Con respecto a las cosas que se dijeron en esa conferencia de prensa, básicamente lo que yo vi es una candidata a una fórmula de desdecirse de todas las cosas que dijo durante la campaña. De todas y cada una de las cosas que dijo durante la campaña. Uno hace una campaña y la gana o la pierde defendiendo valores, defendiendo ideas, defendiendo propuestas. Y cuando la sociedad vota, acepta el lugar en el que la sociedad te puso con el voto. Vi todo lo contrario. Vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata. Inconsulto dentro de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que ni siquiera se animó a aparecer. Buenas tardes, Miguel Nicolich de Radio Rivadavia. ¿Cuál es el hilo que aún los une al PRO y qué incidencia tuvo que ver para ustedes Mauricio Macri con estas decisiones que se han tomado? Separo a Macri y a Patricia del PRO. Sectores del PRO que no van a votar por Milei, que en mi opinión no se van a dejar llevar de las narices. Los 5 gobernadores. O sea, hay que hablar con los gobernadores que reportan al PRO, que tienen origen peronista, como Orrego, como Claudio Poggi. Esta noche vamos a tener una reunión con ellos y vamos a hablar bastante. Es una gran irresponsabilidad lo que han hecho y reitero, ratifico esto que ha dicho Martín. Podría haber puesto la cara a Mauricio porque es el generador de toda esta movida, ¿no? Y es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio. Él nos ha llevado a eso. Antes de las PASO ya hacía campaña para Milei. Después de las PASO, estando nosotros segundos, la primera semana se la pasó haciendo campaña para Milei, en contra de Patricia. La verdad que es lamentable el rol patético y ahora pone en esta situación a Juntos por el Cambio. La verdad es un gran irresponsable. Y lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera, porque hasta ayer estábamos dialogando todos los días de cómo reunirnos. Yo le dije que teníamos la reunión del Comité Nacional, que íbamos a fijar posiciones, hablábamos de que íbamos interesados en esta posición y adelantaron algo que la verdad que hace daño al espacio de Juntos por el Cambio. Morales, Rafael Palavecino para C5N acá. Preguntarte, Patricia Bullrich habló de gobernadores como en 2004-2005, hablando de la concertación que hizo Néstor Kirchner. ¿Cómo responde a esa declaración que hizo Patricia y refiriéndose a usted que todavía es gobernador? Y preguntar a Lustó sobre cómo va a comportarse a partir de esta postura. No sé a qué gobernadores se referirá. De los radicales que ni hable, o caso que hable con respeto. Porque nosotros tenemos mucho respeto por Rogelio Frigerio, los gobernadores que reportan al PRO, así que me parece que además habla de más. Ya le acabo de decir cuál es la posición que nosotros tenemos y el lugar en el que nos ha puesto la gente. Nosotros somos oposición y ahí te queda. Se gana y se pierde, en la política y en la vida. Y hay que aceptar los resultados. Para eso es la democracia y para eso vota la gente. Dos cosas, a pesar de que yo no sea gobernador. Nosotros estamos parados en el mismo lugar que estaba Juntos por el Cambio, en el mismo lugar en que dijimos toda la campaña. La que se movió en un lugar que no es el de ella es Patricia Bullrich. Y no sabemos ni siquiera cuál fue el proceso. Ella dijo que anoche tuvo una negociación y un acuerdo, no sabemos ni de qué se trata. Solo sabemos que ahí nosotros no estamos. Entonces, me parece que hay que mirar quién se movió y hacia dónde para ver a quién compran y a quién no compran. Nosotros estamos en el lugar en el que la sociedad nos puso para trabajar por la Argentina como la sociedad determinó. En ningún otro lugar. Con respecto a Juntos por el Cambio en la ciudad, dependerá de la posición que tome el macrismo. Si el macrismo hace este mismo acuerdo con el mileísmo, nosotros no estamos. Entonces, si el macrismo en la ciudad también decide romper Juntos por el Cambio, lo veremos con el correr de los días.
Sí, buenas tardes. Calificada, no es una decisión intransigente la que acaba de tomar la Unión Cívica Radical, digo por lo que dijo el mediodía Patricia Bullrich, donde entre los dos candidatos presidenciales tomaron una decisión y jugarse, porque la patria estaba en peligro. No es una decisión intransigente de la Unión Cívica Radical y además hay más críticas, diferencias con el PRO y por qué la Unión Cívica Radical sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio. Primero, yo hablé con un montón de dirigentes del PRO, ¿sí? Jefe de gobierno de la ciudad, otros gobernadores, no comparten la postura que se vio en la conferencia de prensa. Entonces yo no hablaría del PRO. Es una decisión que tomó Patricia Bullrich y después ha habido otros dirigentes muy cercanos a Macri que se han manifestado en el mismo sentido. Nosotros no estamos en eso, estamos en el lugar que, insisto, todo lo que dijimos durante la campaña y el lugar que nos puso la sociedad. Y es el lugar que tenemos que respetar. Creo que hay algo muy importante que a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, la política no es un partido, no es una contienda deportiva. Cuando toca el silbato, no terminó el partido. En política, cuando toca el silbato, arranca el partido. Porque con la decisión de la gente nos asigna una responsabilidad. O somos oficialistas y nos toca conducir el Poder Ejecutivo, o somos opositores. Y nos puso la sociedad en este lugar. Y lo que tenemos que hacer es respetar la voluntad popular. Gobernador, senador Javier Mozo de A24, se ven las caras, se ven los semblantes y son de mucha seriedad. Hay bronca por parte del radicalismo con lo que se conoció hoy este mediodía. Y si existe el llamado de Macri, si existe el llamado de Patricia Bullrich para con ustedes, para con la UCR, ¿son atendidos esos llamados o se corta la relación, al menos con estos dos funcionarios o dirigentes, mejor dicho, de Juntos por el Cambio? Usted dice que si nos llaman ahora, si nos llamaran, supongo mañana, esta tarde. Si existiese ese llamado. A mí Mauricio no me llama hace un año y yo tampoco a él. Y sigo mi vida. Y sigo siendo presidente del radicalismo. Con Patricia nos hablamos hasta ayer. No creo que me llame después de esto, porque la verdad que lo que ha hecho es vergonzoso. Es una falta de respeto. Conmigo, presidente, he llamado atiendo esa, digamos, es una cosa seria. Y yo estoy convencido que la patria está en riesgo. Riesgo con mi ley. Hola, justo la decisión que acaba de tomar pone más en riesgo a la patria. Además de la falta de respeto, vos decís bronca, enojo, a mí lo que me dio la conferencia de prensa es vergüenza. Me dio vergüenza para con las cosas que estuvimos diciendo en la campaña. Me dio vergüenza para las cosas con las que militamos día a día. Me dio vergüenza para con los principios que queremos que rijan en la Argentina con respecto a la convivencia democrática, los derechos del otro. Me dio vergüenza. Hoy vi en una conferencia de prensa nuestra candidata, que ya no lo es, insisto, la fórmula ya no tiene ni siquiera validez legal, desdecirse de todas aquellas cosas que dijo durante la campaña. Senador, gobernador, buenas tardes. Acá Pablo Corso, jefe de una Nación Más. En el documento hablan de autocrítica. ¿Qué autocrítica hace el radicalismo sobre la estrategia electoral de este año, de la Convención de Parque Norte, no haber tenido un candidato propio para las elecciones? Y una segunda pregunta ligada. Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Creen que esta crisis, este cimbronazo, le permite o le podría llegar a permitir al radicalismo posicionarte de mejor manera en Juntos por el Cambio, frente al PRO, incluso frente a los otros socios? Muchas gracias. Primero, con respecto al tema de la autocrítica, nosotros tuvimos recién una reunión, fue extensa, ¿sí? Pero no da tiempo para hacer una autocrítica como se merece, ¿sí? Con la reflexión necesaria. Sí lo ponemos en el documento, porque esa reflexión, esa autocrítica, nos la debemos y se la debemos a la sociedad, a todos aquellos que votaron Juntos por el Cambio, creyeron que podía ganar. Lo que no vi en la conferencia de hoy de prensa es a la candidata que perdió hacer ninguna autocrítica.
Ni siquiera mencionar la palabra autocrítica. Ni siquiera decir que tenía que hacer una reflexión. Ni siquiera decir cómo es que mutó desde lo que dijo a lo que dijo hoy al mediodía. Nosotros hacemos autocrítica y además estamos agradecidos a aquellos que nos acompañaron, que acompañaron a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a senadores, a los candidatos a intendentes, a los candidatos a diputados, a los candidatos a legisladores locales y que acompañaron la fórmula de Juntos por el Cambio. Y después tenemos un proceso de reflexión que acabamos de iniciar, que tendrá sus conclusiones, pero sí, nosotros creemos que merecemos una autocrítica, merecemos una reflexión y merecemos una autocrítica, además, contársela a la sociedad. Sin perjuicio de que acá los grandes responsables son Mauricio y Patricia, sin perjuicio de eso. Digo, y respecto del partido, antes del 22, del domingo pasado, al radicalismo le fue muy bien. Gobernamos 5 provincias. Tenemos 35 diputados. Tenemos todavía un bloque de senadores importante. Gobernamos 400 municipios. Nosotros nos fue bien. Tenemos grandes dirigentes que van a expresar la renovación. Acá tenés uno, Martín Lutó, Maxi Puyaro, Leandro Heredero, Gustavo Valdés, Carlos Sadir. Tenemos muchos dirigentes jóvenes de distintos espacios que son la renovación que hay que trabajar, impulsar y apuntalar desde un radicalismo que va a estar más fuerte que nunca para el 2027. Pero primero lo primero, tiene que pasar estos 4 años. Nosotros tenemos que tener una actitud muy responsable como oposición. Allí sí tendría que darse un gran acuerdo nacional y terminar de verdad con la grieta. Y aprobar para el país los proyectos que el pueblo argentino necesita. Y terminar con la grieta que ha beneficiado un par de un lado y del otro, nada más. Y nos ha jodido a todos los argentinos. Así que me parece que sí vamos también con esa predisposición de hacer lo mejor para la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahí acaba de terminar. Sí, la conferencia de prensa. Ahí acomodate tranquilo y vuelvo con vos. Repasemos, Ernel, alguna de las frases más importantes. La saludamos también a Gila Vilker, que está con nosotros. Hola, Gila, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Ideal, llegaste el momento justo para analizar esta conferencia de prensa tremenda. Analicemos alguna de las frases, o repasemos alguna de las frases en realidad. Dijo Gerardo Morales, a mí me pareció lo más fuerte dentro de todo. El gran responsable de la derrota fue Mauricio Macri. Sí. Y lo que vi hoy me dio vergüenza ajena, refiriéndose a la conferencia de prensa de Patricia Bullrich. Sí, una conferencia muchísimo más dura que el comunicado. ¿No? Cuando vos leías el comunicado, la verdad que al lado de la conferencia fue mucho peor la conferencia. Yo diría que quizás la cosa más importante es, se están yendo Macri y Bullrich de Juntos por el Cambio. Ellos se están yendo, ni siquiera al PRO dijeron. Sí, son ellos dos. Son ellos dos. Lo hicieron de manera de consulta, digamos, uno podría inferir alguno más, Waldo Wolf, supongamos. Ponele. Pero claramente dijeron los dos, Morales y Lustó, ni siquiera podemos hablar del PRO. Lo mencionaban a Poggi, da la impresión que algo habrían hablado con Poggi, que es PRO, gobernador electo de San Luis, que aparentemente no estaría de acuerdo. Y yo te diría, la otra cuestión es medio que le tiraron con los muebles en el sentido de nosotros somos el 98% de Juntos por el Cambio, ustedes dos se fueron. Claro, y aparte... No hay ni siquiera ruptura, ustedes se fueron. Claro, cuando Martín Lustó dice no hay autocrítica, traicionaron todo lo que dijeron, hablaron en nombre del partido porque decían en nombre de ser la fórmula presidencial y eso ni siquiera tiene validez legal. Digo, fue una conferencia de prensa muy, muy dura, Gila. ¿Podemos decir que se acaba de romper Juntos por el Cambio públicamente, oficialmente? Mira, yo creo que es interesante lo que marcaba recién Hernán, de que están intentando mantener unido y dicen los que se fueron son ellos dos. Y vos fíjate que puso un acento muy, muy fuerte en los gobernadores, en la renovación joven. Sí. Y creo que los gobernadores, sobre todo los gobernadores de Juntos para el Cambio y del radicalismo también, necesitan, o sea, no les sirve que se rompa todo, necesitan bloque, necesitan acuerdos. Hay una demanda vinculada a la gobernabilidad. Entonces, es cierto que pareciera que explotar todo, pero la fragilidad está como puesta en escena, pero también es cierto que hay actores que necesitan que no se rompa, que sobreviva. Por eso creo que el ejercicio de lo que hicieron es la lectura de los ponemos afuera.
es un papelón, los ponemos afuera. Esta gente con esta actitud que tomó... Pero no es el PRO, es más, te lo marcaron, dijeron, no es el PRO. No es el PRO, por eso, son ellos, personas, con nombre y apellido. ¿Se cortaron solos? ¿Esto es creíble realmente? Bueno, hay una marcada de cancha que pasó casi sutilmente, que la hizo Lustó, que no es menor en este aspecto, que dijo, hay que ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Le habló a Jorge Macri. Digo, miren, si ustedes se alían con Milei en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso con Marra, se rompe Juntos por el Cambio. Dijo, se rompe Juntos por el Cambio en la ciudad. Desde la línea de abiertamente. Hay una definición que dice que no va a tomar ninguna postura hasta no hablar con los dos candidatos. Jorge Macri va a hablar con los dos candidatos, eso me dicen a mí, desde fuentes cercanas a Jorge Macri, se va a sentar a conversar tanto con Milei como con Sergio Massa. ¿Y qué postura va a tomar Horacio Rodríguez Larreta? Vos tenés información sobre eso. A las 6 de la tarde va a haber una conferencia, ahora estamos tratando de hablar con fuentes cercanas. Hay mucho hermetismo dentro de lo que es la gente del gobierno de la ciudad, pero sí hablé con otras líneas de legisladores, intendentes. Es potencial, sería el PRO. Y lo seguiría eventualmente Diego Santilli y quizás también María Eugenia Vidal. A ver, lo que me dicen es, hay una cuestión natural que ya se venía dando previa, que era una diferencia ideológica dentro de Juntos por el Cambio. Los más centroizquierda y los más centroderecha. Esto es lo que se estaría manifestando a partir de ahora. Y además, pregunta Martín acá al panel, ¿por qué este apuro de... Agila, que es la especialista con Hernán, pero nosotros no. ¿Por qué el apuro de Patricia Bullrich de salir inmediatamente a tratar de manifestar su intención de quedarse apoyando la fórmula? Gran pregunta y creo que la respuesta es tremendamente malo el manejo de los tiempos. Mirá. O sea, tiempismo, cero. Tenés todavía un montón de semanas por delante. No, o sea, incomprensible el apuro. Quizás... ¿Para que no se baje Milei del balotaje? A mí me parece que ahí, tanto Lustó como Morales hicieron particular hincapié en la responsabilidad de Macri. Da la impresión, en esta celeridad, que Macri, cuando uno revisa lo que había hecho, las declaraciones, ese comportamiento tan afín a Milei, da la impresión que tenía en agenda algo de esto y que la agarró a Bullrich y la llevó, ¿sabes?, digamos, en saga. Está bien, pero ¿por qué? Perdón, sí, pero a ver, pero ¿por qué a Mauricio Macri le sirve este acelere? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta sigue girando. El tema de los tiempos, lo de Macri sin lugar a dudas, y digo, esta conferencia fue durísima con Macri, igual que lo que fue la coalición cívica hoy. O sea, eso sin lugar a dudas, ¿no? Esta cosa de responsable, la asignación de responsabilidad total, pero... No, es difícil de ser contundente en eso, porque si yo pienso en eso, digo, ¿por qué Macri no apoyó a Rodríguez Larreta, que era claramente mejor candidato? ¿Por qué Macri no apoyó a Patricia Bullrich cuando ganó? La apoyó para las PASO y después la desapoyó y terminó apoyando a Milei. Siempre ¿Por qué hizo todo eso? Porque la pregunta no es de esta conferencia. Lo que digo es, en todo caso, ¿por qué Mauricio Macri tuvo ese comportamiento desde el primer momento? Ahora, perdón, déjeme sumar a Carlos De Angeli, que está por Zoom. Repetimos lo del lunes, lo volvemos a saludar a Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y te recibo con la siguiente pregunta. Lo tengo ahí a Carlos, ¿me escuchás? Carlos. Bueno, ahí lo vamos a conectar a Carlos. Pero mientras te transfiero la pregunta a vos, Gila, digo, nosotros cuando terminaban las elecciones generales y teníamos de frente el balotaje, decíamos, bueno, lo lógico es que el que votó a Milei vote a Milei, que el que votó a Massa vuelva a votar a Massa. Ahora, ¿qué pasa con aquellos... Ahí voy con Carlos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que siguen a Milei, se enamoraron del discurso anticasta y ven que en cuestión de horas lo primero que hizo fue darse vuelta y transar con esa casta a la cual denostó durante tanto tiempo? ¿Puede restarle algún voto? Muy probablemente, que muy probablemente. Por supuesto, digamos, o sea, lo que más, el principal atractivo de Milei era su postura de no negociar con lo conocido. O sea, su principal activo es... Estoy aislado, encapsulado y no tengo contacto con los que ya han estado. Entonces, realmente creo que esto es una Amalia amenaza. Granata. Claro, mirá. Ya tenés uno, Amalia Granata, que ya lo criticó por juntarse con Patricia Bullrich. Déjeme que lo quiero sumar a Carlos De Angeli. Gracias. A ver, Carlos, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Te voy a hacer dos comentarios, si me permitís, así que la mesa los saludo a todos, gente muy querida. Yo creo que ahí me disentir un poco con mi amiga Gila. Estamos presenciando la disolución de Juntos por el Cambio, en vivo e indirecto, ¿no? Estamos viendo una conferencia de prensa
El domingo por la noche pasaron dos cosas. Sergio Massa llamó a un gobierno de unidad nacional y Javier Milei pasó a ocupar el discurso de Bullrich casi textualmente. Le saca el espacio a Bullrich. Bullrich responde hoy diciendo vamos a aliarnos con quien nos va a correr electoralmente y probablemente en el radicalismo se tome en serio esta propuesta de Massa, de unidad nacional. Ahora, y con esto termino, me parece que todo este proceso los está deteriorando mucho a todos los actores de Juntos por el Cambio y lo están, ahí sí acuerdo con Sheila, lo va a deteriorar mucho a Milei también. Y está erosionando esa base que tenía Milei, me parece a mí, digo, esa base que ha juntado, y sobre todo la base, y aquellos nuevos votantes o aquellos nuevos militantes de Milei que decían, este tipo me gusta por esto, ¿no? Es el joven ilusionado, Canda. Es distinto al resto. Mi candidato no tranza con nadie, mi candidato es distinto a lo demás. Y la verdad que lo que demostró Milei hoy es, o que está demostrando ahora es, no sé si es tan distinto, por lo menos en esta parte de la negociación. Y me sumo a lo que decía Hernán, dolarización, no se habló más. Olvidada. Vamos a prender fuego el Banco Central, casi que con los trabajadores adentro, no está más. Y encima el voucher no se habla más. Y encima el discurso anticasta da una voltereta de 180 grados, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Hay un nuevo Milei. Desde el domingo a la noche emergió en escena un nuevo Milei que parecía prácticamente una reta con peluca. Tan artificial parecía el pelo, ¿no? Digamos, o sea, de hecho estaba, balbuceante, leyendo, con gran dificultad para elaborar un vínculo cara a cara, de modo directo con su electorado. Hoy de vuelta, Bullrich también leyó. Vos fíjate que Lustó y Morales, los dos, pudieron hablar fluidamente. Sí, leyeron el comunicado y después se pusieron a hablar. Hay una cosa que es, hay que hablarle al electorado, a la ciudadanía de frente. ¿Qué es ese miedo a equivocarse, a no poder transmitir correctamente las ideas? ¿Qué es esto de estar leyendo un paper que no sabes quién lo escribió? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No lees cuando es algo que no estás convencido? Sí, no querés equivocarte. No querés equivocarte. Porque no estás convencido de lo que querés decir. Yo te digo en los alegatos, Luis, vos vas a coincidir conmigo, en los alegatos, cuando vos tenés la prueba a tu favor, no hay papel, que rompés los papeles. Sos vos hablando... Te brota borbollones. Sabés de lo que estás convencido. Claro. ¿No? Cuando no estás convencido, agarrás el papelito y entras a leer. Fíjate lo que hizo la gente del radicalismo. Y leyó el comunicado y después empezó a hablar. Que eso es lo que faltó. Sí. Hoy, si bien es verdad, Patricia Bullrich también respondió preguntas, no vamos a decir que no. Pero leyó. Pero al principio, digamos, la primera gran parte de la conferencia de Bullrich fue justamente leyendo. Y no un comunicado, fue a leer lo que ella quería decir, lo que quería expresar y cómo lo quería expresar y cómo iban a ser las bases, si se quiere, de este acuerdo con Milei. Bueno, pero al mismo tiempo, paradójicamente, dijo, no hay acuerdo, no se habló de gobierno, simplemente nos perdonamos nosotros, pero presenta un cuadro programático. Sí, claro. Es como un contrasentido, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, acá hay algo que aunque esté leído, hay un contrasentido, ¿no? A ver, ¿qué Dos personas arrogarse la representación de 6 millones de votantes. ¿No es peligroso, antidemocrático y autoritario? Bueno, esa es la acusación que hace tanto Lustó como Morales, que le dijeron, ustedes nos representan. Los dos dijeron, yo voté la fórmula y lo que están haciendo no me representa. Sí. Yo voté la fórmula, los voté y lo que están haciendo no me representa, con lo cual no se arroguen la representación de los 6 millones. En una de las preguntas respecto de algo que decía Carlos, fueron muy claros también respecto de lo que significa un gobierno de unidad nacional, lo que propone Massa, y dijeron, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, la discusión es en el Congreso. Claro. Eso es, nosotros vamos a votar lo que está bien y vamos a votar en contra lo que está mal. Ahora, perdón, aprovecho que está Juan Cruz. ¿Cómo está Juan Cruz con nosotros? Y te dejo esta pregunta a vos y para que después la continúe Carlos. Digo, para Juntos por el Cambio, ¿no era mejor, cuando hablo Juntos por el Cambio, hablo por supuesto de toda la coalición, no es de la coalición, ¿no era mejor durante estos 4 años dar la pelea en el Congreso, fortalecerte para en el 2027 volver a pelear con la presidencia, que dinamitar todo como lo están dinamitando, o ir atrás de
Milei, o sea, para Patricia, para Bullrich y para Macri. Los últimos 5 años Juntos por el Cambio era una pareja que no se podía separar porque no se podía cambiar de departamento. O sea, la UCR y el PRO directamente no se llevaban, no se querían, no dormían juntos, Bueno, no dormían en sofá. dijo Morales. Otro venía tarde, gorda, tengo que ir a comer con los amigos, llegaba tarde. Eso era Juntos por el Cambio. Dijo Morales, hace un año que no habló con Macri. Eso era Juntos por el Cambio, no hace un año, hace 3, 4. Ahora el tema es así. Y ahí te vengo con información de último momento. Martín Lustó y Gerardo Morales fueron los encargados de salir a decir no vamos a apoyar a ninguno de los candidatos. Salir a decir no voy a apoyar a ninguno de los candidatos es salir voy a apoyar a Massa. Eso es directamente. Porque si vos apoyás a Milei, salís a decir apoyo a Milei. Si decís no apoyo a ninguno es apoyo a Massa. Así es la lectura la lectura que se hace. Segundo, Gerardo Morales y Martín Lustó están en la carpeta de Sergio Massa para un gabinete de unidad nacional. Están en la carpeta. Martín Lustó de la escuela de Martín Labaña, fue funcionario de Martín Labaña, de Roberto Labaña. Entonces, está ahí. O sea, Martín Lustó es un número que tranquilamente, si Roberto Labaña es el jefe de coordinadores del equipo de economía, Martín Lustó es un nombre a llamar. Gerardo Morales, si bien está en Jujuy, es tranquilamente un posible nombre para un gabinete nacional, o alguien de él, o Gerardo Morales sentándose en la mesa, colocando nombres. Que colabore. Ahora, el con tema esa es, nacional. la estrategia de Sergio Massa hoy, al menos en la próxima semana, es yo me callo. Claro. Yo guardo silencio y que el resto se extermine solo. Ese es el tema. Y lo que a mí más me preocupa es Milei, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ¿vas a juntarte, vas a llevar tus votos, pocos, muchos, lo que sea, con alguien que te acusó de matar bebés? Bueno, es lo que hablábamos al principio. Déjame que le quiero... ¿Lo tengo a Carlos todavía? Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, claro. Ahí está, dale, te quiero escuchar a vos también. Termine con La Nación. A ver. Voy a intentar responder tu pregunta, si me permitís. Sí. Por el cambio, se estructura allá por el 2003-2004 como una respuesta al kirchnerismo, ¿no? Sí. Nucleando el antikirchnerismo. Pudo salir, nunca pudo construir una identidad común, siempre fue una solución de compromiso. Y es cierto, cuando gobernó Macri, dejó de lado a los radicales, que tenían intendentes, tenían gobernador y todo, y los corrió. Entonces, me parece que fueron 20 años, ¿no? de fortalecer un antikirchnerismo y no construir otra cosa. Y Milei los desequilibra, ¿no? Porque si vos miras los resultados de ayer, del domingo, Juntos por el Cambio baja la cantidad de votos y Milei los aumenta. Es posible pensar que votantes de Juntos por el Cambio votaron a Milei el domingo. 300.000 votos y una parte se fueron con Schiaretti. Es decir, ya viene en caída, ¿no? Y esto simplemente lo pone ahora, Carlos, blanco sobre negro. Carlos, en el desagregando el voto, es lógico pensar que el voto radical es de Sergio Massa en un balotaje. Es difícil pensar que el voto radical se vaya a Javier Milei. Lo que pasa es que lo que decíamos al principio, más allá de que el comunicado de la UCR habla de que las propuestas de Milei no van con los valores de la UCR, al radical puro, lo que más le debe joder, o lo que más le jode, es lo que dijo el presidente inflacionario, no sé qué, hiperinflacionario de Chascomús. Exactamente, el hiperinflacionario de Chascomús, que diga que Irigoyen fue el primer populista. Ahora, Milei estaba tan convencido. Milei estaba tan convencido de una gran victoria, estaba tan convencido en su último tramo de soy yo y nadie más, que se rompió todos los puentes, Hernán. Eso sí, yo quisiera preguntarle a Gila o Carlos, el voto de Milei, el que votó ahora a Milei, ¿no? El que ya votó a Milei, ¿cómo toma esto? ¿Qué hace la próxima? Dice, bueno, está bien porque tiene que ganar. A ver, Carlos, y después sigue la sociedad mirando esta escena, ¿no? Que mira todo el mundo, que mira toda la Argentina. No solo el votante de Milei está sorprendidísimo, ¿no? Porque hay un votante muy duro de Milei que esto lo ve con preocupación. Hay una diputada que dijo de Entre Ríos, sí. Que ya renunció al bloque. Pensá que no asumió, ya está renunciando al bloque, no a su puesto ganado el domingo. Entonces, obviamente que vamos a simplificar, están facilitando mucho la tarea a Sergio Massa.
no va a tener que hacer campaña. Claro, va a tener que dejar que haya muchas conferencias de prensa de Juntos por el Cambio. Esto es como, perdóname, porque ahora quiero la opinión de Sheila, pero esto es como, ¿viste cuando en el fútbol se están peleando un equipo con el árbitro, está discutiendo y se meten de otro equipo y el capitán dice, che, no, déjenlo que se peleen solo con el árbitro, ¿no? Dejémoslo que ellos solo le va a echar a uno. Sí, Sheila, perdón, ¿coincidís con esto que decía Carlos? No solo coincido, me los imagino con un balde de pochoclo inmenso viendo qué es lo que está pasando. Porque es una escena... Es eso lo que está pasando. Es una Los escena... mensajes que llegan son esos. Es que se maten. Es una escena que es, francamente, este cruce de todos contra todos es... O sea, es dantesca, dice Carlos. Dantesca. ¿Qué palabra que eligió? Es ¿no? dantesca. Dantesca, Lo que sí. dice un burricista de primera línea de la provincia de Buenos Aires, dice que ha alejado de la realidad, me cuenta, que están los radicales. Están negociando puestos de poder y no se dan cuenta que el poder lo tiene la gente. Bueno, es lo que decíamos al principio, Germán, y lo que venimos repitiendo. Ojo, porque no es que si Patricia Bullrich da la conferencia de prensa quiere decir que todos los votantes de Patricia Bullrich van con Javier Milei. Claro. De hecho, no. Es muy posible que no suceda eso. Es muy posible que haya muchos votantes de Patricia Bullrich que digan, no queremos ir con Javier Milei. No solo porque dio esta voltereta de 180 grados, sino porque nos parece intransigente, nos parece una persona hasta peligrosa. De hecho, no lo votaron, Canda, no lo votaron. Bueno, no lo votaron. Hubiesen ido con Claro, Milei no en vez de ir los votantes de Patricia. Yo lo que no estoy de acuerdo por del todo con vos, Juan Cruz, es en el tema de que yo creo que la posición del radicalismo hoy es una posición, porque si no se refuerza este mensajito que te acaban de pasar a vos, me parece que la posición es una posición de niní del radicalismo. ¿No? Digamos, por supuesto. A ver, niní es niní. Sí. No, si no sería vamos con Massa. Es una posición niní. Por supuesto que es muy difícil imaginar el radicalismo acompañando a Milei, eso sin lugar a dudas. Al radicalismo le conviene, ¿no? Pero tampoco es equidistante. Y al radicalismo le conviene ese niní. Al radicalismo le conviene jugar el niní, me quedo acá en el medio, soy como una especie de árbitro, no decido por Massa, pero hoy por hoy, como están dadas las fichas y cómo están repartidas las cartas, hoy no apoyar, es decir, no apoyo a Milei, es decir, apoyo a Massa. ¿Es así? Porque Sheila no coincide con eso. No, pero yo creo que no, y además, creo que un apoyo explícito tiene un valor adicional que no tiene un niní. Ahora, las personas más politizadas es probable que puedan ver en el niní un apoyo indirecto a Massa. Ahora, el niní también el niní acompañado de no vamos a formar parte de un gobierno de unidad, vamos a discutir los temas en el Congreso y acompañar lo que nos parezca bien y no acompañar lo que nos... Es decir, es mantener su espacio y no, de alguna manera, ya pegar un salto y... Ahí está, te digo eso, Martín, viéndolo de afuera. Sí. Primero, ante una postura tan fuerte de Patricia Bullrich, me parece que el radicalismo hace bien hoy a decir no estoy con ninguno de los dos, marcando que no fue a donde fue Patricia. Primero, porque ya habrá tiempo de individualidades, llegado el caso de decir la patria está en riesgo. La falta de timing que decía Sheila. La patria está en riesgo con Milei, como dijo el gobernador de Jujuy. Gerardo Morales. Perdón, que es una idea muy kirchnerista, la patria está en riesgo. Bueno, lo que pasa es que fue lo que dijo Patricia y fue lo que dijo ahora Morales. Ahora, también, ¿no será que el radicalismo está pensando en la gobernabilidad? Porque los dos que se fueron no tienen ninguna responsabilidad de gobernabilidad. En cambio, los gobernadores, los intendentes... Entonces, cuidado, que tiene que ser mucho más mesurado. En esa línea, me parece. Hay una realidad que nos está viendo en el escenario que no están viendo desde los dirigentes nacionales, que me cuentan también desde las intendencias, que tiene que ver cómo se dio vuelta la elección del oficialismo, digamos, en las intendencias. Se militó en las bases por Sergio Massa. Y ahora se está militando en las bases también, sobre todo en las intendencias del conurbano bonaerense, por Sergio Massa. Mientras se discute a nivel nacional esto que parece un acuerdo, una repartija de acuerdos, en las bases, la militancia, en los barrios, se está militando fuertemente por Unión por la Patria. Al margen también la situación que están viviendo los municipios, del PRO. El único intendente, o ya intendente electo, que se manifestó al respecto, que apoya la postura de Patricia Bullrich, es Ramón Lanús. Todos los otros intendentes, Diego Valenzuela, Soledad Martínez, Jaime Méndez, intendente electo de Zárate, Matskin,
no van a fijar ninguna postura y así se van a quedar por lo menos hasta el balotaje. También nosotros nos quedamos, nosotros nos quedamos también con una vieja parte de la política donde había un balotaje donde salía el que perdía y decía vamos todos detrás de uno y todos esos votos iban detrás. Hoy el contexto político ya no es así. Yo creo que realmente, lo digo así, Patricia Bullrich diciendo apoyo a Milei es nada. O sea, no es el que le votó a Patricia Bullrich y va a decir, no, pará, la jefa política Patricia Bullrich dijo que hay que votar a Milei, vamos todos a votar a Milei. ¿Vos te acordás, Juan? ¿Te acordás? Pero y Macri no tiene ese tampoco, la que no tiene. Ahí voy, Carlos, ahí voy. Yo lo que diría es lo siguiente, ¿te acordás que Bullrich cuando estaba en ese momento en el que todavía estaba iluminada y disputaba con Larreta, cuando generó esos acuerdos, digo, Larreta cerró acuerdos de último momento con un montón de actores y Bullrich dijo, sumó 2 votos. Sí, claro, bueno, es verdad. Probablemente haya que decirle a Bullrich que con Petri, Milei sumó 2 votos. Claro. ¿No? A ver, déjame preguntarle a Carlos si coincide con esto porque estabas queriendo hablar, Carlos. Sí, a ver, ayer dijo algo Milei que a mí me pareció que la pegó. Dijo, yo propuse hacer un paso con Bullrich y el que ganaba era candidato a presidente y el que perdía una interna, no sé cómo sería. Tuvo un acierto, porque es verdad y lo dijo. Y en su momento, Juntos por el Cambio le echaron flip porque iba a ser presidenta Bullrich. Pensaban eso, digamos, ¿no? Frente a los resultados electorales, que queda tercero Juntos por el Cambio, hizo un golpe muy duro. Pensá que en 2021, Juntos por el Cambio, la elección de medio término, se la ganó el peronismo muy fuerte y no pudieron hacer nada con eso. Entonces, hay ahí un problema frente yo pienso frente al ciudadano, frente a la sociedad, frente al votante, y no le dan respuesta, ¿no? Y fíjate que le ha dado un espacio, un tiempo al peronismo para reconstituirse. Vos fijate cómo fue la selección de candidato, iba a ser Guado de Pedro, que empujaba a Cristina, y le dijeron, no, vamos con Sergio Massa, porque es el único que nos va a asegurar un posible triunfo. Y bueno, en ese sentido... Visto los resultados, tenés razón los gobernadores. Carlos, en ese sentido, las últimas 3 semanas de Milei fueron errantes, fueron 3 semanas donde él en la desesperación de la búsqueda del voto dejó de lado su discurso principal. Él, como yo siempre me gusta usar la palabra, arrancó como incendiario y terminó como bombero. Esa fue la síntesis de lo que fue la campaña de Milei. Arrancó quemando todo y terminó siendo un bombero forestal para que no se le queme el bosque. Y en ese sentido, es lo que está tratando de hacer, o lo que está tratando de intentar es: ¿cómo hago para sumar a todos los que quemé, a todos los que insulté, a todos los que denosté, sin que se me vaya ese electorado que hay? Te agrego una. Dale, Hernán. Declaraciones de Durán Barba de hace un ratito. A ver. Dijo, lo de Macri y Bullrich significó el fin del partido. Y dice, respecto de Macri, va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte. Es que sí. Es que el PRO solo queda simplemente un partido local. Durán Barba había dicho en el último tiempo, cuanto más fotos con dirigentes, peor. Pensando en algo que decía la Sheila y Carlos creo que también hace un ratito, es decir, una cosa es que vos sumes a los dirigentes y otra cosa es que eso signifique apoyo popular. Es decir, hay dos cosas que van en paralelo. Son cosas absolutamente distintas, ¿no? Sheila, el voto de Milei en parte era un voto joven y en un voto que estaba abrazando la política partidaria, joven o no, pero que se estaban involucrando. Pero no era un voto arraigado en Milei. Es decir, donde hay algo de Milei que no me gusta, me voy, porque recién ahora lo estoy conociendo, y hay algo que me gusta, pero ¿vos crees que todo lo que está pasando en la última semana va a generar que incluso baje ese voto de Milei? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que tenemos una hipótesis de lectura que es que los que primero se le van a Milei o se le fueron a Milei son los últimos que le llegaron. Claro. No, el núcleo más duro es masculino, joven. Lo que se le fue es el universo femenino, el universo de los segmentos de edad media. O sea, lo que fue llegando secundaria o en tercer lugar, ¿no? Digamos. Entonces, te diría que ahí, no sé, todavía me lo estoy preguntando, pero es cierto que él está perdiendo autenticidad. ¿Y si se baja? Y bueno, a ver, todo eso va a depender de los números que tenga. Yo te digo, claro, en ese eso depende de los números. Todavía no están los números. Dentro del masismo se está trabajando, dentro del masismo no, pero dentro del equipo de Unión por la Paz se está manejando fuerte la idea de construir un mensaje
de que la elección de Sergio Massa en el balotaje va a ser la elección histórica del peronismo. Y que Milei no quiere afrontarse a esa derrota. Un poco como Menem en el 2003. Claro. No ser el sparring de la máxima victoria del peronismo de los últimos años. No darle ¿Le puedo hacer una pregunta a Carlos? Todavía no me han preguntado sobre el dólar. ¿Y qué pasó con los mercados respecto de esto? La política ordena la economía. Estamos muy entretenidos con esto y nos olvidamos del dólar. Tenés razón. Ahora te lo voy a preguntar. Hacé la última, Carlos, y Carlos, apelamos a tu brevedad, así no te sacamos más tiempo. Dale. Carlos, con esta dispersión que hay entre los diferentes actores, ¿cuánto incide en una campaña a presidente, en un balotaje, la influencia económica que pueda llegar a tener un candidato, como en este caso de Milei, o no, para presentarse a una segunda vuelta? Porque ante este segundo puesto hay un montón de aportantes que desaparecen. ¿Hay alguna incidencia en eso, Carlos? Mirá, a ver, Milei arranca cuando empieza a tener apariciones en televisión y demás, diciendo que él, como economista, conoce cómo detener la inflación, que es una gran demanda social. Y termina diciendo que el Papa es un maldito y que hay que romper con el Vaticano. No tiene nada que ver con la inflación eso. Es decir, hay una desconexión ahí que fue cayendo a lo largo de su corta trayectoria. Entonces, obviamente que una elección nacional, él sin estructura, por eso él necesita al PRO o a alguien, porque necesita fiscales, necesita recursos económicos, un mano a mano con Massa, alguien que está en la política hace muchos años, que ha gobernado territorios, que conoce palmo a palmo la provincia de Buenos Aires. Obviamente que es muy difícil y por eso circuló, que evaluó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Muchos de los banqueros que en un momento lo aparecieron como los amigos del boxeador, sí, después, ya se han ido, ¿no? Después se terminaron abriendo. Carlos, te agradezco como siempre por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Dame un segundito que quiero ir rápidamente con Javi Mozo al comité de la UCR, porque estás con alguien, Javi. Buenas tardes. Te saludo nuevamente, te renuevo el saludo. Martín, nuevamente, ¿cómo va? Así es, estamos aquí, acaba de terminar la conferencia de prensa, bastante fuerte, por cierto. Mirá, me había notado una frase que es fundamental, que la dijo al final de la conferencia, la dijo el gobernador de Jujuy, chicos. Macri está feliz, logró lo que quería, desde un principio que perdiera Patricia y se la llevó puesta Patricia. Es más o menos así, María Luisa Storani, vicepresidenta en estos momentos de la Unión Cívica Radical. Gracias por estar acá en esta charla. Gracias a ustedes, totalmente de acuerdo con el presidente, es absolutamente así, estuvo obstruyendo toda la campaña, no solamente le hacía sombra a Patricia, sino que venía a los actos y en vez de hablar de lo que tiene que hablar, no tenía por qué hablar, pero hablaba algunas cuestiones de Milei, nunca lo criticaba, y esto nos hizo, obviamente, esta seducción permanente nos destruyó. Y obviamente la gente que vio que los más seguros que enfrentaban a la ultraderecha y al peligro de lo que es Milei fue Massa y Rossi. Y la gente votó eso, y nosotros nos quedamos con este discurso. Y encima hoy, a la mañana, hacen una reunión, rompen con Juntos por el Cambio sin previo aviso, sin consulta, cuando la reunión que íbamos a tener de evaluación era mañana a la mañana. ¿Qué era lo que deberían haber hecho? Haberse puesto en contacto con todos los actores de Juntos por el Cambio y decir, ¿nos vamos a juntar? ¿O qué es lo que opinan ustedes? ¿Cuál era la idea? Bueno, están incluso sorprendidos los otros partidos que forman Juntos por el Cambio. Esto fue una reunión del PRO, y decidieron eso, obviamente que estamos con el riesgo, obviamente que no podemos estar coincidiendo de ningún modo que ellos van a apoyar a Milei, que nosotros los radicales no estamos en eso, nosotros estamos viendo el desastre que sería el país con un Milei de la ultraderecha gobernando y además con una vicepresidenta como Villarruel, que es lo peor que le puede pasar al país, una persona que además de ser defensora de los represores, niega las torturas, las muertes, las persecuciones. Eso, pensemos en 40 años de democracia lo que nos costó salir en la Argentina, que tengamos que aguantar esto. María Luisa, en la reunión, en la charla que hubo de casi 2 horas y media, ¿hubo alguna voz que dijo, bueno, ¿qué les parece si
vamos, pero hasta por ahí nomás por Massa, o nadie se volcó a favor del candidato de Unión por la Patria. Mi posición quedó consta en actas. Yo traía la propuesta con un documento de, por supuesto, teniendo el rol opositor y clarísimo de lo que significa el gobierno, que con la inflación, la pobreza, el populismo, todo lo que sabemos que nosotros venimos combatiendo. Desde ese lugar, apoyar a Massa, pero para enfrentar a Milei. Esto no fue acompañado y entonces sacamos una determinación con un documento que ustedes tienen donde se dejó libertad de acción a todos los afiliados. ¿Cómo tomó usted que no aceptaran su petición o su idea? Soy democrático, es un partido democrático absolutamente respetable. Ahí tenemos muchos gobernadores exitosos con posiciones también de representación de sus pueblos. Y lo importante es que lo debatimos y hubo un consenso para sacar ese documento. Montones de radicales están con mi posición. La vamos a cruzar. Mientras la cruzamos le pedimos, María Luisa, si es tan amable, que se ponga los auriculares. Están Martín Candalaf allí en el piso, varios compañeros más. Martín, te está escuchando María Luisa. Hola María Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos quedamos acá sorprendidos, o no tanto por lo que dijiste al final, digamos, sobre tu postura con respecto a el voto a Massa y esto que decías, hay muchos radicales que piensan como vos. Sí, obviamente, pero nosotros somos muy respetuosos de la institución del partido. El partido ha sacado un documento, ha decidido otra cosa, pero bueno, esto también al dejar libertad de acción, yo traje mi posición, consta en actas, debatimos y obviamente ganó la otra posición, ni se votó, porque digamos, había otra posición. María Así Luisa, que esto es así, el partido es muy clara en democrático. algo que lo que hay que entender es que el apoyo que vos estás planteando a Massa es simplemente el apoyo en el balotaje. Después, una vez el 10 de diciembre, somos oposición, es lo que vos estás planteando. Es simplemente no apoyar a Milei, todo lo que significa un posible gobierno de Milei, apoyar a Massa, que Massa llegue al gobierno y a partir de ahí ser la oposición que siempre fue la UCR. Eso es lo que vos estás planteando. Obvio, porque además, ustedes fíjense que para la elección del domingo estuvo toda la ultraderecha de Europa, estuvieron los de Vox, estuvieron los que firmaron la Carta de Madrid, estuvieron de España, de Francia, Bolsonaro, Trump, todo ese grupo estuvo acá esperando que Milei gane en primera vuelta. ¿Y saben qué? Milei tuvo que aceptar que fue derrotado. En la Argentina la ultraderecha fue derrotada, porque ustedes no se olviden lo que pasó con Trump, que tomaron el Congreso, todas estas manifestaciones, acá no se vieron, porque acá perdió y además aceptó que perdió, aceptó que va al balotaje. Y esto es muy importante, yo estoy orgullosa de los argentinos que le dimos batalla y que por lo menos lo paramos en el primer momento. Ahora nos queda el balotaje, pero por eso yo lo que advierto es el peligro de esta ultraderecha con estos conceptos que acabo de decir. Tenemos que defender la democracia como sea, tenemos que defender esta lucha de 40 años. Por eso, no votar a esta persona. Recién debatíamos acá en el piso, ¿cuál es el beneficio de Macri de apoyar a Milei y romper o irse de Juntos por el Cambio? No sé cuál es el beneficio, pero fue lo que quiso siempre, obstruyó toda la campaña, siempre estuvo seduciendo a Milei, bueno, será que se haga cargo. Ahora, María Luisa, te pregunto, en base a esto que decís, porque lo mismo algo muy parecido a lo que dijo Gerardo Morales, Macri le hizo sombra a Patricia, debe estar contento con el resultado, él buscó esto, él fue el responsable de la derrota. Esto que ustedes plantean ahora públicamente, ¿lo habían planteado antes? ¿O es simplemente este planteo de manera pública ahora? ¿Se había planteado antes de manera privada dentro de la coalición? Digo, ¿por qué lo salían a decir y no lo dijeron antes? ¿Estaban viendo eso? Muchos muchos veníamos hablando en el partido, nos ha hecho mucho desplante en el partido. Pero obviamente que uno pone toda una voluntad de trabajo, de consensos legislativos, además teníamos fórmulas cruzadas. Claro. Pusimos mucha voluntad, como todos los partidos de Juntos por el Cambio, para que esto siga adelante. Lo acaba de romper Macri. María Luisa, yo te conozco desde hace mucho tiempo y siempre hay algo que te caracteriza, que es tu sinceridad. Y te lo pregunto en estos términos y quizás no te animas a ser tan sincera, pero ¿estabas un poco podrida del PRO? No, nunca coincidí mucho, pero además yo no la voté a Patricia. ¿Cómo?
Yo voté para presidente en la interna abierta. ¿Y después el domingo quién votó? La voté. Bueno, en la interna yo no voté la fórmula de Patricia. Era la fórmula de Juntos por el Cambio. Voté la Reta, claro, voté la Reta Morales y el resto de la lista en la interna, en la paso abierta, lo voté a toda la lista de Patricia porque estaban todos montones de candidatos que yo quería. Pero en interna... Después en la general, pero terminó esa interna y yo como un soldado me puse atrás porque yo soy una militante, atrás de la fórmula que ganó. He fiscalizado con mi nieto el domingo, con mis hijos, he trabajado toda la campaña, ¿no? Esto es clarísimo, el radicalismo ha estado trabajando intensamente. Vos elegiste, obviamente, que tenés que militar la lista de Bullrich porque era la lista Juntos por el Cambio, pero en la interna, en la corta, ¿no estaban un poco cansados del PRO de ser esa alfombrita de entrada donde se limpian los pies para ingresar a un departamento? Porque era lo que el PRO hacía con ustedes. Los gobernadores eran de ustedes. No sentí eso, no sentí eso. No sentí eso. Yo estaba al lado de mis correligionarios, de las autoridades del partido. Hay gente muy buena en el PRO, muy buena, muy trabajadora, que no es el caso de los que están decidiendo ahora. ¿Y qué opina el PRO ahora, de esta decisión que tomó Patricia Bullrich? El PRO como partido, porque pareciera ser que, por lo que estamos entendiendo, hay 2 o 3 personajes, 2, 3, que se contaron solos. Eso es el mensaje que se está transmitiendo, ¿o no es así? Y no lo sé bien porque nos ha sorprendido mientras estábamos acá en el Comité Nacional. Tengo que ver bien cómo vino el tema. Sé que hay muchos ofendidos del PRO que no coinciden, pero todavía no he podido tener contacto con nadie. Ya. ¿Se rompió Juntos por el Cambio? ¿Con Petri qué ¿Está roto? ¿Cómo? ¿Está roto Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que Macri... No creo que esté roto Juntos por el Cambio porque hay un montón de partidos que se sorprendieron como nosotros. Hay que tener una reunión, pero sí, obviamente que con Macri y con los dichos de Patricia, con Milei no vamos a estar nunca. Sí, Javi, perdón. Perdón, ¿cuál va a ser la determinación con Luis Petri? No sé, no lo sé. No se sabe. No lo sé. Le quita un poco de fichas, un poco de importancia en la conferencia Morales. No lo sé, no tengo idea qué se va a hacer. Gracias, María Luisa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Enseguida volvemos al comité de la UCR. Ahora, volviendo a esto que estábamos hablando, ¿no? Y volviendo a Milei, digo, y te pregunto a Boyilá, cuando terminan las primarias, un escenario posible era el del balotaje. Y la verdad que Milei debió haberse representado de que yendo al balotaje iba a necesitar del apoyo de otros partidos. ¿Por qué crees vos que en este tiempo, de las primarias hasta acá, Milei siguió jugando todas al fleje, ¿viste? Yendo al mango en todas, yendo al máximo? ¿Puedo decir algo? ¿Por qué no reculó un poquito antes? En política, las torpezas también existen. Uno cree que no, pero en política también, digo, existen, o sea, yo creo que viste, se habla mucho de las nuevas grietas, cuál es la nueva grieta de la sociedad argentina, si es casta, anticasta, kirchnerismo, antikirchnerismo. Esto es astucia versus torpeza. Torpezas varias, infinitas, totales. Yo creo que además hay una cosa que es, porque hasta último momento quemó naves con el radicalismo, con el larretismo, con el bullrichismo, o podríamos decir con la reta, con Bullrich, con los radicales, con los liberales, con la iglesia. Con la iglesia. o sea, ¿qué queda en pie? ¿Qué queda en pie? O torpeza, o por ahí él estaba convencido que ganaba en primera vuelta. Ahora, él terminó ganando primera vuelta. Él estaba convencido que ganaba en primera vuelta y que no iba a necesitar más a nadie. Evidentemente, eso es otra pregunta, Martín, hoy que estoy preguntón. Por supuesto. Y que Ernio o Silvia que saben. No nos olvidemos que Macri quería ser candidato a presidente y que hasta marzo, él decía que en marzo iba a decidir si iba a ser presidente, iba a ser candidato o no. ¿No será que ante esa imposibilidad que tuvo en su momento, por los números, por lo que sea, el candidato más débil de todos, no el más fuerte, el más débil, porque el más fuerte era Horacio Rodríguez Larreta, que venía de ganar con Santilli las elecciones del medio término? ¿No hay algo de alguna jugada de ahí de empoderar a alguien que si ganaba era el más débil de todos? Lo veo demasiado difícil porque termina, la gente es la que termina votando y ahí, bueno, no podías manejar. Lo cierto, lo concreto, es que
Por ejemplo, vos lo nombraste, Fito, ¿cuál va a ser el papel de Horacio Rodríguez Larreta? A muchos ya me lo están vamos a diciendo, saber ahora en un ratito. Muchos ya están escribiendo y me dicen, Larreta está pensando en qué lugar va a ocupar el gobierno de Sergio Massa. Ahí hay una cuestión importante que es que si efectivamente sucede lo que, de alguna manera, la lectura, si querés, de la conferencia de prensa recién de Lustó y Morales, de que los que se fueron Macri y Bullrich, ¿sí? Macri le vendió un buzón a Milei. Cuando se dé cuenta que es solo eso, si efectivamente es así... Pero como vos no venías con un pro atrás... Claro, cuando le diga, a ver, ¿qué trajiste? Ojo, porque sí puede ser un momento duro, difícil, que quizás haga repensar si juega o no juega. Coincido. Porque una cosa es si se suma al pro y otra cosa es me agarré estos dos y son dos votos. No, es Patricia. A ver, para. A ver, Sheila. Coincido. Y la gente, porque nos olvidamos de algo, y la gente... Coincido, pero... ¿Qué opina la gente Mira, de todo esto? El otro día íbamos a hacer un ejercicio que al final no lo hicimos, sobre dónde irían a parar los votos en el balotaje. Al final nos quedó trunco, que era con una aplicación para analizar cómo podría ser el balotaje. Pero en definitiva, y yo lo pregunté casualmente, la gente va por un lado y por ahí las autoridades van por otro, ¿o no? Sí, pero todo esto, toda esta comedieta de vanidades y de adhesiones y desadhesiones, digo, todo esto también tiene un impacto. Todo esto también, o sea, realmente acá hay un fenómeno, un proceso de licuación hiperacelerada del poder y ves cuán frágiles son algunas construcciones. Yo, igual, un tema adicional que me parece muy importante para esto, que es, o sea, ¿qué es lo que suma? Acá lo que suma es estructura. Los gobernadores, miremos qué hacen los gobernadores. De los gobernadores, bueno, hoy con Massa se reunió... ¿Qué hacen los de la UCR y qué hacen los del PRO? Hay mucha incertidumbre, por ejemplo, Frigerio, ¿no? Frigerio, gobernador electo. Torres, Esdero, o sea, todos los nuevos... En ese sentido, la información que yo tengo es que Sergio Massa, además de llamar a los gobernadores del oficialismo, que son con los que él va a contar, se encargó de llamar uno por uno, habló con Nacho Torres, habló con Frigerio, habló con todos, diciéndole, si yo soy presidente, cuenten conmigo. De hecho, fue a Santa Cruz donde el presidente... La coparticipación está. Si yo soy presidente, la coparticipación está. El gobernador de Santa Cruz es Claudio Vidal, opositor acérrimo a los Kirchner, y le dijo, voy a acompañar al gobernador que eligieron los santacruceños. Tienen que aprobar presupuestos ahora, las gobernaciones, con la composición de las legislaturas actuales. Entonces, esto le viene a romper de alguna manera los quórum que ya tenían con los diputados, legisladores del PRO. A ver, ¿recuerdan de Puyaro? Que Puyaro dijo, antes de las elecciones generales, dijo, bueno, si eventualmente hay un balotaje, yo voto a Milei. Y lo había dicho también, y el gobernador de Santa Fe lo había dicho también. Hoy dijo lo contrario. Hoy dijo, nunca voy a votar a Milei. Y se ordenó con lo que dijo la Convención Nacional. Con lo cual, me parece que en esa mesa, esto es algo que uno podía especular el lunes mismo, hace un par de días atrás. En esa mesa donde se juntan los gobernadores, hay mayoría radical. Entonces, deja en una situación difícil a los del PRO que necesitan después tener gobernabilidad en su propia provincia. Claro. Frigerio, ¿qué va a hacer? ¿Se va a hacer el audaz? ¿Solo? ¿Qué hace? ¿Se entiende? Digo, se va a sentar a una mesa y va a preferir estar con 9 gobernadores más para discutir algo en todo caso y no estar solo tirando tiros y eventualmente fijémonos de los gobernadores radicales. Con todo, al menos con Morales, Massa se lleva bien. Con Valdés, Massa se lleva bien. Con el de Chaco, Massa tiene buena relación. O sea, no hay ningún gobernador radical... Poggi. Bueno, con Poggi. No hay ningún gobernador... Muchos, incluso, en sus inicios de hace un par de años, formaron parte del Frente Renovador. Entonces, a ver, Massa sabe eso. Lo tiene muy en claro que el radicalismo lo tiene ya adentro en su voto en el balotaje. Por eso hoy está en silencio. A mí lo que me dicen es que la estrategia de Sergio Massa esta semana va a ser volver a ser ministro de Economía. Me imagino más diciendo, che, a ninguno se le ocurra salir a hablar. No lo va a decir. Estamos en lo correcto, ¿no? Pero no creo que la palabra ni se les ocurra. Ahora, perdón. Qué lindo que es no tener centralidad de la agenda, ¿no? Claro, exactamente. que el foco esté en otro lado. Bajó el blue. Bajó el blue. Nada de eso, quiero decirles. Es buen dato. Pero pará, me quiero quedar porque Hernán me tiró algo al principio que, claro, que a mí me dejó pensando, que lo quiero retomar ahora y te lo pregunto a vos, Sheila, es... Hernán decía más temprano, bueno, ¿y ahora qué para Milei? ¿Cuál va a ser el discurso de Milei? Porque ahora el discurso anticasta no es. Todos los discursos, el discurso de la dolarización, del Banco Central, todo ese discurso, no, del voucher educativo. ¿Y ahora cuál es el discurso de Milei? No va a poder atacar
a Patricia Bullrich, no va a poder atacar a Juntos por el Cargo, como le decía él. Pero, ¿para dónde? A ver, el discurso de Milei, acá hay un entrecruzamiento fenomenal. Hoy la vimos a Bullrich hablar de los privilegios y de una cosa muy anticasta, y lo vimos a Milei hablando de juntos, cambio, sí, que son además, sabemos que son como parte del marketing clásico, esta cosa que mueve a risa, simpaticona, ¿no? Que tenía en algún momento Cambiemos, estoy pensando en el viejo Cambiemos. Sí, el primer. Así que, bueno, equipo, o sea, lo vimos a Milei hablar la lengua amarilla. Y vimos a Bullrich hablar la lengua de la peluca. A ver, dame un segundito, Juan, muy chiquitito, me tengo que ir urgente a la Casa de Corrientes, porque ahí es donde se va a dar el encuentro entre los gobernadores. Gaby Prosperi está trabajando en el lugar. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Exactamente, una pequeña corrección, porque lo han corregido también los que se van a reunir justamente dentro de unos minutos. No es la Casa de Corrientes estrictamente, sino la sede del Banco de Corrientes. Estamos a unas pocas cuadras justamente de la Casa de Corrientes, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pero es una corrección anecdótica, si se quiere. Lo importante es la reunión y los protagonistas de esta reunión. El anfitrión, Gustavo Valdés, obviamente es el único gobernador que está justamente en posesión del mando en estos momentos. El resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio que van a estar presentes lo son de forma electa, es decir, van a ser el futuro de sus provincias en cuanto a las decisiones a tomar. Por eso es lo trascendente de lo que va a ocurrir aquí de cara a un balotaje que va a tener el próximo presidente de la Nación, con quien van a tener que negociar muchas cosas, además de la cuestión impositiva, de la coparticipación federal y demás, a partir del 10 de diciembre. Con ausencias. Maxi Puyaro no va a estar, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, porque tiene un viaje en estos momentos, ya lo ha anunciado. Tampoco estaría aquí Jorge Macri, que se convirtió en jefe de gobierno electo hace unas pocas horas nada más, luego de la renuncia de Leandro Santoro a participar del balotaje. El resto de los gobernadores electos de Juntos por el Cambio sí van a estar aquí. Recién lo comentaban, mayoría de gobernadores de extracción radical por sobre los que son de extracción del PRO. Y muchos de ellos, de los que son del PRO, estaban más cercanos a la línea interna de Rodríguez Larreta que a la línea interna de Patricia Bullrich. Sin ir más lejos también, muchos de los gobernadores electos radicales estaban dentro de la línea ideológica del PRO o de la interna que fue de Juntos por el Cambio, del lado de Larreta que de Patricia Bullrich. Por lo tanto, ahí también tenemos condicionantes políticos para aferrarnos a lo que puede ser la conclusión que saquen en esta reunión, que va a comenzar entre las 18 y las 18:30 aquí. Por eso la expectativa es enorme, sobre todo después de las conclusiones que han sacado los responsables de la Unión Cívica Radical en la conferencia que dieron Morales y Lustó hace minutos, ¿no? Eso es un antecedente que lo van a tener en cuenta aquí para sacar un comunicado, en todo caso, o una declaración conjunta de acuerdo a lo que debatan justamente en esta reunión en su posicionamiento de cara al balotaje, ¿no? Ya vuelvo, Gaby, porque mientras tanto, mientras hablamos de todo esto, tuiteó Sergio Massa. Germán. Así es, efectivamente. Se reunió con gobernadores, junto a Axel Kicillof también. Hablamos sobre la cantidad de vecinos de cada municipio beneficiados que dejarán de pagar ganancias. Obviamente establecieron puntos en común con los gobernadores. También han participado intendentes. El eje es el plan de obras públicas del año 2024. También estuvo presente Gabriel Catopodis, que es el ministro actual de Obras Públicas. Y se muestran en la Gobernación de La Plata todos muy relajados. Y perdóname, vamos siempre... Bueno, Martín, esto es lo que yo te decía. La unión política, ¿no? Vamos a convocar a intendentes de otras fuerzas políticas. Y esto es lo que yo te decía. El Massa que vamos a ver esta semana es el Massa ministro de Economía. Claro. No el Massa candidato, es el Massa ministro de Economía. Massa va a hacer la misma estrategia que hizo. Va a ser ministro de Economía hasta una semana, 2 semanas antes de la elección. Y ahí... le gusta la campaña corta. A él le gusta la campaña corta, ahí sale con todos los cañones a apuntar a ese balotaje. Él sabe que mientras él guarda silencio, él gestiona. Y los demás se matan. Esa es su estrategia. En la misma línea de los intendentes. Te tiro la última mensaje es, el domingo, en el medio de los festejos, en el sector de invitados, Sergio Massa sube a una mesa antes de ir a hablar con la gente. Y lo único que pidió, y le pidió a todos los militantes que estaban ahí, había funcionarios, había miembros del Frente Renovador, fue humildad. Le dijo así, humildad, humildad, humildad. Acá no se ganó nada. Se sigue trabajando, se sigue haciendo campaña y es más, y la frase que a mí me quedó grabada es, acá no buscamos ni contrincantes ni enfrentados, ni contrincantes
ni enfrentarnos a nadie. Sí, pero hablando de los puentes a atender, ¿no? En línea de los intendentes, ayer estuvo en San Miguel, que es tierra del intendente Jaime Méndez, que es de Joaquín de la Torre. Primero lo sentó a Jaime Méndez al lado, cosa que en campaña no pasaba, lo sentaba Juanjo Castro, que era el candidato de Unión por la Patria. Cuando termina le agradece tanto a Jaime Méndez como a Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre ha sido masista a ultranza. A ver, fue el creador del grupo de los 8. Claro, y quien de alguna manera sostuvo la intendencia en el año 2015, 2000, sí, creo que en el 2015, cortando boleta con Sergio Massa. Ese lo toman también como un guiño o de alguna manera seducción porque Joaquín de la Torre no creo que esté muy conforme con esta situación que se está dando ahora. Recordemos que Joaquín de la Torre después luego fue funcionario de María Eugenia Vidal, también. La relación con el propio Sergio Massa más. Muchos dicen que fue funcionario de María Eugenia Vidal porque Massa lo puso ahí, pero a partir de ahora lo cierto es que Sergio Massa va a estar centralizado puntualmente en la gestión. A partir de ahora va a haber una gira también en el resto del país. Están haciendo como un lineamiento a ver en qué provincia nos fue bien, en qué provincia nos fue más o menos, en dónde hay que ajustar y en dónde se puede ganar para ir y apuntar todo ahí. Y ahora yo te digo, no descartemos la posibilidad de que Javier Milei se baje. Bueno, yo iba en ese sentido, no puntualmente por si se baja o no del balotaje, pero digo, ¿cuál será el próximo paso de Milei, no? Y ese próximo paso, en ese próximo paso que dé, en ese discurso o en esa entrevista que dé, la próxima aparición que haga Milei, digo, indefectiblemente va a tener que hablar de Patricia Bullrich, e indefectiblemente va a tener que hablar bien de Patricia Bullrich, e indefectiblemente va a tener que hablar bien de Juntos por el Cambio para poder lograr algo de ese aparato que mencionábamos recién y que, como bien señalaba Hernán, por ahora es Macri y Patricia Bullrich. Todo el aparato que por ahí le prometieron a Milei difícilmente aparezca. Le voy a mandar algo a Romy, que me mandó alguien muy importante que estaba recién en la mesa que estábamos ahí. Y viste que hay un archivo en Twitter que hicieron los miembros de Sergio Massa de la inteligencia artificial. Sí. Y dice, le pedimos a una inteligencia artificial que nos diga qué hacer mientras la oposición tiene papelones y nos contestó esto. Así que ahora le mando... ahora lo vemos. Ahora le mandamos... Pero esperá, esto es obviamente del equipo, ahí se lo mandé, es del equipo de campaña de Sergio Massa. De hecho, me lo manda alguien que estaba reunido recién hace un ratito nada más. Y esto es lo que le contesta la inteligencia artificial al masismo sobre lo que tiene que hacer mientras la oposición hace papelones. Ahora lo vamos a cargar. Ahora, digo, ¿qué día hoy, no? Digo, haciendo un poquito un resumen, 17:45, hay muchas personas que se están sumando ahora. Para hacer un resumen, la entrevista de Patricia Bullrich parece vieja ya, ¿no? Parece que pasó hace 3 días. Fue al mediodía, donde expresamente dijo, vamos a apoyar a Javier Milei. No hablamos en nombre de nuestros partidos, dijeron eso. Cuando le preguntaron por la reunión y si había estado Mauricio Macri, dijo, no, bueno, que Macri hable por él, estábamos nosotros, pero no podemos decir quién estaba. Luego viene esta conferencia de prensa de la Unión Cívica Radical, donde apuntan todos los cañones contra Bullrich y contra Macri, donde hablan de que Macri fue el culpable de la derrota y donde hablan de que Patricia Bullrich con lo que hizo hoy dio vergüenza ajena. Digo, pero un día muy cargado. Espérame que me pidió la palabra Fito. Te quería hacer una pregunta, Martín, porque ahí me preguntó, pero hoy estoy preguntando. Sí. Viste que dicen nos perdonamos mutuamente, Patricia y Milei. Ahora, cuando vos sos el conductor de un grupo y el contrincante te insultó a vos, está perfecto, te perdono, no hay problema. Pero ¿no tendría que haber pedido que también se disculpara con el radicalismo que formaba parte antes de acordar algo o de lo que sea? Estoy preguntando, porque ella dice, como buen conductor, yo tengo que velar por los míos. Ella dice, yo hablo como la fórmula presidencial, o en nombre de la fórmula presidencial. Claro, esa fórmula presidencial que habían llevado adelante junto a Luis Petri, tenía detrás a Juntos por el Cambio. Entonces, tenía el radicalismo que había sufrido una serie de insultos que merecían en este acuerdo por lo menos un pedido de disculpas. Claro, es verdad. Termina siendo un tanto egoísta. Nos perdonamos nosotros. ¿Y el resto? Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que en la política los agravios prescriben a los 6 meses. Bueno, Patricia Bullrich y el propio Javier Milei lo han adelantado. Pero mira, acá está lo que yo te decía, que desde el masismo... Pero es que esto, más allá del chiste, claro... pero mira, bajás y dice... Claro,
que le dice hacer silencio. O sea, hacer silencio. ¿No? Hacer silencio. Esa es la estrategia. Pero digo, más allá del meme que circula en el equipo de Sergio Massa, como bien traía Juan Cruz, es que es una cuestión hasta lógica. Por eso yo decía digo recién... que la línea es... Nadie habla. Pero por supuesto, nadie habla. Nadie. Es cero. Volviendo a la metáfora futbolera, es cuando hay un equipo que le está reclamando al árbitro y se meten del otro equipo, el capitán lo saca y le dice que se peleen solos. Y bueno, y en ese se peleen solos es donde inevitablemente, para mí, en mi opinión, Javier Milei, para el balotaje, algo que parecía difícil, porque uno dice el que votó a Javier Milei no va a votar a Massa, pero de alguna manera termina perdiendo adhesión o votantes. Porque, vuelvo a decir lo que decía hace un ratito, ese votante de Milei, que lo veía él como el intransigente, el anticasta, y ahora lo ve transando con la casta, termina desilusionado indefectiblemente. No sé si se traducirá en votos, pero termina desilusionado en el equipo de indefectiblemente. En el equipo de Unión por la Patria ya hay alguien a quien Sergio Massa le dio una llave, que es la llave de la hamburguera, para que pase la hamburguera para buscar los muertos, para que pase por el liberalismo, para que pase por el equipo de Milei a juntar los muertos. Los que tienen mucho olor los van a correr por un poquito. Lo que están muy... Y los que están muy frescos, que se los puede recuperar, a ellos se los van a tratar de llevar. Ese es el mensaje. Hay que ir, por un lado, con una ambulancia, en Juntos por el Cambio, y por otro lado, con la hamburguera al espacio de Milei. Hay que llevar... El mensaje de Massa es: traigan todo. Después decidimos si sirve, si no sirve, si lo tenemos, si no lo tenemos. Pero hay que traer todo, hay que dejarlos solos. Te digo que trasciende... Mientras tanto hay que quedarse quietito, ¿no? Porque si te mueves... Obvio, no nos movamos. Trasciende que podría dar un comunicado Javier Milei en las próximas horas, más que nada para aclarar todo este embrollo de la casta, no la casta. Sobre todo se lo está pidiendo mucho la militancia. Lo militancia peor que a través de las redes. Repitamos que hay un diputado o una diputada de Entre Ríos que ya se fue del partido. Digamos, ya se bajó y se bajó con un comunicado muy duro. Está bien, la diputada entrerriana seguramente no moverá mucho el amperímetro, pero se fue del partido y se fue con críticas muy severas. Entre Ríos tiene una simbología fantástica, porque recordemos que el gobernador en Entre Ríos era Sebastián Echeverre, un hombre muy cercano a Javier Milei. Claro. Que en las últimas semanas era el mismo que salía Frigerio, que acusaban a Frigerio de salir a buscar liberales a costa de sueldos en dólares. Entonces, y terminó ganando Frigerio. Esta diputada fue una de las que tuvo que salir a desmentir que ella había ofrecido por exactamente eso mismo. O sea, me parece que los cargos a cambio de dinero. La casita de naipes que tenía Javier Milei se le terminó derribando. Por eso ahora no hay nada detrás de Javier Milei. Por eso yo preguntaba más temprano, y se lo preguntaba a Gil, y podemos volver a analizarnos estos minutos que nos quedan, es, ¿por qué Javier Milei no se avivó antes de esta situación? ¿Por qué en ese tramo que va entre las primarias y las generales, donde ya se sabía que podía haber un escenario de balotaje, no empezó a sacar un poquito el pie del acelerador? Porque siguió tirando, repito la metáfora con el tenis, siguió tirando todas al fleje, yendo al máximo, al mango en todas. No está en su esencia. Y bueno, no lo fue nunca así. Y él no estaba preparado para afrontar una situación como se le dio. O pensaba que ganaba en primera vuelta. Estaba convencido que ganaba en primera vuelta. Yo creo que empieza a darse cuenta que iba al balotaje cuando empieza a decir, no llegamos. No llegamos. Hay que exigir un esfuerzo más para ver si llegamos al balotaje. De hecho, perdón, en una entrevista acá con Trebuch, Trebuch le pregunta por las generales y él dice: estamos en el margen de error, me acuerdo perfecto, estamos en el margen de error para entrar para ganar en primera vuelta. O sea, estamos ahí nomás. Nos puede dar 1 o 2 puntos menos, 1 o 2 puntos más, pero estamos en el margen de error para entrar al balón, para ganar en primera vuelta. Él sabía los números, cómo venían. Y es más, desde el comienzo, hay que tener en cuenta que en Unión por la Patria, desde el corte de las 12 del mediodía del domingo, ellos ya sabían que eran el más votado. Ellos ya sabían que iban a ser el candidato más votado. Ha sido un día tremendo. La imagen que acabo de ver es ha sido un día tremendo en todos los sentidos. Un día tremendo en todos los sentidos. Pero insisto, me quedo con lo que ha demostrado hoy una porción de la clase política, ¿no? Lo que ha demostrado hoy una porción de la clase política es que se puede
de un momento al otro, digo, cuando hablo de se demostró, es lo que se vio hoy, que se puede de un momento a otro traicionar los principios que uno enarbolaba para una conveniencia Yo creo política. que esto va a ser, tiene mucho para perder Milei con esta jugada. Para Milei lo preferible, Y es que es posible. Era perder solo. Para Milei lo mejor era pierdo solo. Seguir al mango y morir con la bota puerta. Muero con la mía, es la casta, no negocio, no voy a... Porque te voy a hacer una pregunta rápido con esto. Si hubiese perdido y no entrado al balotaje, ¿hubiese él elegido? No, lo liberal. Él hubiese elegido, él hubiese dicho, son la casta, no me interesan, voten a quien quieran. Pero aparte él dice, después en las entrevistas, él dice, yo muero con las botas puestas. Y no murió con las botas puestas. Yo soy un gladiador. Cuando le preguntás si se bajaba o no, él dice, no, yo muero con las botas puestas, yo voy... Bueno, si él no terminó muriendo con las botas puestas. Va a terminar... Lo terminó cambiando, ¿entendés? Terminó cambiando o terminó traicionando lo que él mismo pregonó hasta unas horas antes. Nada más que unas horas antes. 17:53 en la República Argentina. Nosotros nos vamos...